Azazel dio un par de pasos hacia adelante, esquivando un trozo de escombro carbonizado que pertenecía a un pilar del puente. Su mirada se fijó en una de las armaduras oscuras que descansaba en el suelo, completamente ensamblada en su forma de objeto. La estructura irradiaba una energía fría, totalmente ajena al sistema que él mismo había estudiado durante siglos. Esto no tiene ni una pizca de energía sacra, y tampoco responde al flujo de la magia demoníaca, comentó Azazel, agachándose para quedar a la altura del objeto. Las Sacred Gears reaccionan al alma del portador, pero esto parece tener una voluntad propia que se aferra al metal. Vaya. Esto es verdaderamente un dolor de cabeza fascinante. Benemune, la chica de grandes pechos y lentes, caminó hacia él con pasos lentos, asegurándose de no pisar los fluidos oscuros que se habían derramado sobre las piedras del puente destruido. Se acomodó las gafas con el dedo índice, observando el panorama con una expresión seria y analítica. Como te dije, Azazel, busqué en el interior del templo y en los alrededores, explicó Benemune, cruzándose de brazos. No hay un solo superviviente. Todos los ángeles caídos de bajo rango que estaban estacionados aquí fueron eliminados en cuestión de minutos. Los cortes en los cuerpos son limpios, pero la destrucción del entorno sugiere una fuerza de impacto descomunal. Casi absurda para un combate individual. Azazel se puso el dedo en la barbilla en su típica postura de pensamiento, sopesando las palabras de su subordinata. Miró hacia el cielo nublado de Kuo y luego regresó sus ojos amarillos hacia los restos del puente. Me pregunto si habrán sido los demonios, murmuró Azazel para sí mismo, aunque de inmediato descartó la idea con un leve movimiento de cabeza. No, esto no es obra de los demonios. Conozco el poder de Sirthech y de los otros Maus. Cuando ellos destruyen algo, queda el rastro de su poder de la destrucción o de su magia característica. Esto es diferente. La destrucción aquí es como si un Mau destruyera simples ángeles caídos, pero usando una fuerza física y una presión energética que aplastó todo a su paso de golpe. Es una fuerza bruta sumamente refinada. Benemune observó el objeto oscuro con desconfianza. Sintió una ligera calada de frío en su propia piel al acercarse demasiado a la Sapuri abandonada. ¿Crees que sea una facción desconocida?, preguntó Benemune, ajustando nuevamente sus lentes. Si alguien con el poder de un Mau está moviéndose de forma independiente en esta ciudad, la seguridad de nuestro territorio está comprometida. Rainare y su grupo eran problemáticos, pero seguían siendo de los nuestros. Quien haya hecho esto no tuvo piedad ni consideración por las tres facciones. Azazel soltó un largo suspiro, metiendo las manos en los bolsillos de su gabardina con una actitud que denotaba fastidio mezclado con una profunda curiosidad científica. No hay nada que hacer por ahora, Benemune, dijo Azazel, dándose la vuelta para alejarse del epicentro del desastre. Los muertos ya están muertos y no van a responder nuestras preguntas. Tendremos que investigar más esto. Estas armaduras oscuras son la clave. Si logramos entender de dónde viene esta fuente de energía, sabremos a qué nos estamos enfrentando. La ángel caído de lentes asintió con la cabeza, mostrando su conformidad con la orden del líder de Grigori. Caminó justo detrás de él, dejando atrás las ruinas de la iglesia y el puente destrozado. Ambos ángeles caídos se retiraron del lugar en silencio, volando hacia el cielo nocturno y quedando con la intriga absoluta de qué o quién fue lo que provocó semejante nivel de devastación en un territorio tan vigilado. Azazel, mientras volaba, no dejaba de pensar en la forma del objeto oscuro. Había algo en la geometría de esa armadura que le resultaba extrañamente antiguo, algo que desafiaba la lógica del mundo actual. Benemune se mantuvo a su lado, manteniendo el perímetro vigilado por si la entidad responsable seguía acechando en las sombras de la ciudad de Kuo. Sin embargo, el aire estaba tranquilo, denotando que el perpetrador ya se había retirado de la escena sin dejar un rastro directo que seguir. En otro lugar, 3 días después, Ayakos estaba por despertarse. Aún no se acostumbraba a dormir, pero era algo reconfortante para el juez. Despertó con una camisa negra básica y estrenando un pantalón de pijama de Dragon Ball, el cual era de color naranja con un patrón de las esferas del dragón. Ayakos suspiró y se estiró un poco. Era martes por la mañana y el sol apenas se iba asomando. El juez, como ya se le estaba haciendo habitual, se levantó de la cama y se sentó a leer en su escritorio. Ya tenía un par de mangas nuevos regalados por Tsubaki, la cual se había comenzado a portar más servicial con él desde aquella noche. De repente, un círculo mágico de color azul, perteneciente al clan Citri, apareció en la habitación.
Era la propia heredera, Sona Citri, quien se había presentado en la residencia de Ayakos para avisarle de algo. El juez volvió a suspirar, tomó su separador de libros, lo puso en medio de las páginas y cerró el tomo. ¿Alguna noticia de los espectros?, preguntó Ayakos directamente, yendo al grano sin ofrecer ningún tipo de saludo matutino. Sona Citri negó con la cabeza de inmediato, manteniendo una postura erguida. Para nada, respondió la joven demonio con tono serio. Verá, señor juez de Garuda, solicité hace tiempo una reunión con el inframundo para un tratado de tregua entre usted y los demonios. Sería con el Satán actual. Ayakos bufó visiblemente molesto, cruzándose de brazos mientras se recostaba un poco en su asiento. La sola mención de formalidades políticas le resultaba repulsiva. ¡Qué fastidio!, expresó el juez con total desdén. Solo dime que él vendrá a la academia. Me niego a viajar al inframundo solo para hablar algo tan poco importante. Sona se acomodó los lentes con un movimiento rápido de sus dedos. Para ella, como miembro activo de un clan de alta alcurnia y gran importancia dentro del inframundo, esta situación no era en absoluto algo sin importancia. Al contrario, se trataba de un evento crucial que definiría por completo el futuro de la sociedad de los demonios. Aunque le costara y odiara admitirlo internamente, el ser que tenía enfrente poseía una capacidad destructiva idéntica o superior a la de un Mau. Lo más alarmante para su intelecto era que, durante todo el tiempo que lo había observado, jamás lo vio mostrar el más mínimo signo de esfuerzo físico o energético. Verá, señor Ayakos, explicó Sona, tratando de mantener su voz firme ante la imponente presencia del guerrero, la reunión será en un restaurante ya que hay un tercero que igual quiere negociar con usted. Es alguien de la mitología griega. Al escuchar el término mitología, la atención de Ayakos se agudizó de inmediato. La mención de sus antiguas raíces despertó una chispa de sospecha y hostilidad en su semblante. ¿Por quién se refiere?, preguntó Ayakos, endureciendo la mirada. Sona inhaló un poco de aire antes de pronunciar el nombre correspondiente. La diosa Atena, reveló Sona, sabiendo perfectamente, por las investigaciones y el comportamiento previo del juez, que él en su mundo original había tenido graves y sangrientos problemas con cierta deidad que llevaba ese mismo nombre. La reacción de Ayakos no se hizo esperar. Su rostro adoptó una mueca de profunda molestia y repulsión pura. No sé si sea a quien te refieres o la misma que conocí, pero me niego a relacionarme con esa diosa, sentenció Ayakos con firmeza, dando por terminada la conversación en su mente. Sona soltó un suspiro largo. Ella ya esperaba una respuesta negativa de ese calibre, debido al orgullo y la naturaleza hostil del juez hacia las divinidades de su pasado. Sin embargo, tenía una última carta que jugar para convencerlo. Verá, ella posiblemente tenga respuestas a el por qué está aquí, soltó Sona de manera estratégica. Esa simple frase impactó de lleno en Ayakos, provocando una reacción violenta y repentina que sorprendió por completo a la demonio. El juez de Garuda se paró de su asiento con una velocidad imperceptible para el ojo común, acortando la distancia entre ambos en un parpadeo. Antes de que Sona pudiera reaccionar o activar algún tipo de magia defensiva, Ayakos la tomó firmemente de las manos y la acorraló contra la pared de la habitación, quedando peligrosamente cerca de su rostro. Sona Citri se sonrojó de inmediato, sintiendo el calor y la abrumadora presión física del juez sobre ella. Sus corazones latieron con fuerza ante la acción tan imprevista. Vamos, dime, Citri, exigió el juez con una voz baja y demandante, manteniendo las muñecas de la chica firmemente sujetas contra la superficie sólida de la pared. Sona, completamente descolocada por la cercanía y la fuerza del guerrero, apenas pudo articular palabra mientras trataba de mantener la compostura. Cálmate, juez de Garuda, ciertamente no tengo ni la menor idea de el que sea, consiguió decir Sona, mientras su mente se nublaba por completo debido a la posición en la que Ayakos la había colocado. Era una postura sumamente dominante que, para sorpresa de sus propios instintos, le resultaba algo excitante. Sona estaba acostumbrada por su estatus y su papel en el consejo estudiantil a ser siempre la parte dominante en cualquier interacción, por lo que ser sometida de esa forma despertó sensaciones nuevas en ella. Ayakos la observó por un segundo más, midiendo su reacción, y luego la soltó bruscamente. Caminó de regreso hacia su silla y se sentó con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. En la pared, Sona quedó temblando levemente, con las mejillas completamente encendidas en un tono carmesí y las marcas visibles de las manos de Ayakos impresas en la piel de sus muñecas debido a la fuerza del agarre.
Con manos un poco torpes, se acomodó las gafas de nuevo, utilizando la acción principalmente para despistar su estado de agitación y ocultar el evidente nerviosismo que la embargaba. Tosió levemente para aclarar su garganta antes de retomar el hilo de la conversación. Verás, juez de Garuda, articuló Sona, recuperando la formalidad en su voz a pesar del sonrojo persistente. La junta será a las 8 de la noche en un restaurante. Te acompañaré para que todo salga bien en las negociaciones. Ayakos la miró fijamente desde su asiento y, sin dudarlo ni un solo segundo, respondió de forma tajante. No. Tú no. No quiero que vayas. Sona se quedó de pie junto a la pared, parpadeando un par de veces mientras asimilaba el tajante rechazo de Ayakos. El dolor leve en sus muñecas y el calor en sus mejillas todavía no se pasaban por completo, pero su orgullo como heredera Citri la obligó a no dar un paso atrás tan fácilmente. Se cruzó de brazos, tratando de recuperar toda la autoridad que su puesto en la academia le otorgaba habitualmente. ¿Se puede saber por qué te niegas tan rotundamente a que te acompañe?, preguntó Sona, frunciendo el ceño con molestia. Esto no es un simple altercado callejero. Es una mesa de diálogo de nivel internacional entre mitologías. Mi presencia ahí te garantiza que los demonios respeten el protocolo y que la deidad griega no intente usarte como una pieza de ajedrez en un juego que desconoces. Ayakos ni siquiera levantó la vista del manga que acababa de reabrir. Pasó una página de forma pausada, demostrando que la insistencia de la chica no le provocaba la más mínima perturbación. Precisamente por eso no quiero que vayas, Citri, respondió el juez con voz monótona. Si voy a una mesa donde hay un rey demonio y una supuesta diosa de mi mundo, tu presencia solo será un estorbo. Eres débil. Si las cosas se complican y esa mujer resulta ser la Atena que yo conozco, la presión de mi cosmos o la de su energía te aplastará antes de que puedas invocar un solo círculo mágico. Voy solo porque yo decido ir, no porque necesite un escudo político. Sona apretó los puños a los costados del cuerpo. Le enfurecía que la llamaran débil, pero la lógica aplastante de Ayakos era innegable. Después de ver cómo despachó a los ángeles caídos en la iglesia, sabía que el nivel de poder del juez operaba en una escala totalmente ridícula para un demonio de clase alta promedio. Soltando un suspiro de frustración, decidió dejar de lado el tema de su asistencia para enfocarse en lo verdaderamente crucial de la reunión. Está bien, eres libre de arriesgarte solo si eso deseas, cedió Sona, acomodándose las gafas una vez más para recuperar su postura analítica. Pero deberías tomarte esto con más seriedad. El inframundo y Grigori han estado investigando los restos de las armaduras oscuras que quedaron en el puente de la iglesia. El equilibrio actual está muy tenso. Ayakos cerró el manga a medias, manteniendo un dedo entre las páginas como separador, y miró a Sona con un destello de curiosidad fría en sus ojos oscuros. El concepto de una negociación con seres de este mundo le parecía extraño. Dime una cosa, Citri, interrogó el juez, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿De qué tipo de cosas podría negociar un demonio o esa diosa conmigo? No tengo ningún interés en sus territorios, ni en sus estúpidas guerras de 3 facciones. ¿Qué es lo que ellos creen que pueden ofrecerle a un juez del inframundo? Sona adoptó una postura completamente profesional, desglosando la situación de manera estratégica. Por el lado de los demonios, Sirceps Lucifer busca un pacto de no agresión y neutralidad, explicó Sona con claridad. Tras la muerte de Reinare y la destrucción de la iglesia, el inframundo sabe que posees el poder de un Mau. Lo que ellos te ofrecerán es el reconocimiento oficial de tu estatus, inmunidad total dentro de los territorios demoníacos y, posiblemente, recursos o información sobre el paradero de otros seres de tu mundo si es que llegan a aparecer en nuestras fronteras. A cambio, solo piden que no interfieras con los planes de las 3 facciones ni destruyas la ciudad de Kuo. Ayakos soltó una risa seca, un sonido carente de verdadera gracia que hizo que Sona se tensara levemente. ¿Reconocimiento? Inmunidad, repitió el juez con desdén. Esas son palabras vacías para alguien que servía directamente al dios del inframundo. Mi autoridad no proviene de las leyes de sus pequeños reyes actuales. ¿Y qué hay de la supuesta Atena? ¿Qué busca ella? Ahí es donde radica la verdadera razón por la que debes ir, continuó Sona, cruzando los dedos frente a su pecho. La facción de la mitología griega opera bajo un sistema muy cerrado. Según los reportes que recibimos del alto mando, esa deidad en particular detectó la anomalía de tu cosmos el día que invocaste tu armadura de Garuda. Ella no busca territorio.
Lo que ella quiere ofrecer en la negociación es información. El motivo o la razón exacta por la cual terminaste varado en este universo. No tengo toda la información detallada de lo que sabe, los altos mandos guardan los reportes con recelo, pero ella asegura tener la respuesta de tu aparición aquí. Ayako se quedó completamente en silencio tras escuchar las últimas palabras de Sona. La pijama de Dragon Ball y la comodidad de la habitación parecieron desvanecerse por un instante bajo el peso muerto de su pensamiento. No tenía el más mínimo interés en regresar a su mundo original, un lugar donde ya había sido juzgado y despojado de todo por el propio Hades tras su fracaso. Lo único que realmente despertaba su intriga era entender el porqué de su existencia en este plano actual, la razón de haber sido arrojado a esta patética y pacífica ciudad moderna. Saber por qué estoy aquí, murmuró Ayako para sí mismo, soltando el manga sobre la mesa. Si esa mujer realmente sabe la causa de mi llegada a este mundo, entonces la reunión deja de ser una pérdida de tiempo. Sona asintió, satisfecha al ver que finalmente había logrado captar el interés del juez mediante la lógica, aunque de inmediato miró de arriba abajo la vestimenta actual del guerrero y frunció el ceño. Por cierto, hay un detalle importante, agregó Sona, señalando la ropa de Ayako. La reunión se llevará a cabo en un restaurante de alta categoría en la zona neutral y exige estricta etiqueta formal. No puedes presentarte con una playera básica y esa pijama de Dragon Ball, y definitivamente ir con tu armadura puesta sería tomado como una declaración de guerra inmediata. Debes comprar un traje adecuado para la ocasión. Ayako miró de reojo sus pantalones naranjas y luego a la demonio, mostrando fastidio ante la idea de tener que vestirse según las reglas humanas. ¿Un traje? ¡Qué pérdida de tiempo!, rezongó el juez. Es obligatorio si quieres entrar a ese lugar, sentenció Sona con firmeza. Como hoy es martes y tenemos deberes académicos, iremos más tarde, justo después de clases, a una tienda en el centro comercial humano para conseguirte algo decente. Yo misma me encargaré de guiarte para que no elijas algo ridículo. El círculo mágico de transporte se activará en este patio exactamente a las 7:45 de la noche, así que debemos darnos prisa al salir de la academia. Tienes el resto de la mañana para mentalizarte, juez de Garuda. Ayako simplemente soltó un bufido y asintió una vez con la cabeza de mala gana, aceptando la condición del traje mientras Sona preparaba su retirada a través del círculo mágico azul, dejando al antiguo espectro a solas con sus pensamientos sobre la misteriosa deidad griega. El resto de la mañana transcurrió en una calma densa dentro de la residencia Kiryu. Aika y Asia intentaron interactuar con Ayako en varias ocasiones durante el desayuno y antes de salir hacia la academia, pero el juez de Garuda estaba completamente sumergido en sus propios pensamientos, ignorándolas de manera sistemática. Asia le ofreció el desayuno con su habitual sonrisa amable y le preguntó si quería que jugaran un rato con el Pobu en el teléfono celular, pero Ayako simplemente miró a través de ella, con la vista fija en la ventana. Aika, notar su silencio inusual, intentó romper el hielo con un par de sus bromas ruidosas y comentarios sarcásticos sobre su pijama de Dragon Ball, pero el antiguo espectro ni siquiera se molestó en dirigirle una mirada fulminante. Su mente estaba muy lejos de las trivialidades cotidianas de esas dos humanas. Ayako estaba completamente enfocado en el nombre que Sona Sitri había pronunciado, Atena. La sola idea de volver a ver a alguien de su mundo original le generaba una mezcla de repulsión y una profunda intriga. En su cabeza se repetían las imágenes de las sangrientas batallas de la Guerra Santa, el brillo dorado de los Caballeros de la Esperanza y la figura de la deidad que tanto odiaba. Él pensaba que se encontraría cara a cara con la misma entidad que había guiado a los santos de bronce y plata en su contra. Lo que el juez ignoraba por completo en ese momento era que la Atena de este universo no era exactamente la misma deidad guerrera y protectora que él había conocido en su línea temporal, sino una manifestación completamente distinta nacida del sistema mitológico propio de este mundo. Mientras caminaba mecánicamente hacia la Academia Kuo, un pensamiento adicional comenzó a molestarle de forma persistente. Si en este mundo existía una facción griega y la diosa Atena estaba activa, la lógica de su antiguo universo le dictaba que posiblemente también habría algún caballero dorado resguardando su seguridad o sirviendo como su mano derecha. La sola posibilidad de toparse con un santo de oro, con esos guerreros de élite que tantas veces habían entorpecido los planes del ejército de Hades, le revolvía el estómago. Ayako detestaba la idea de involucrarse en las redes políticas de este lugar, y la presencia de elementos de su pasado solo aumentaba su desprecio por la cita nocturna.
Para cuando cruzó las puertas de la academia, el fastidio había ganado terreno en su mente. Ayakos comenzó a considerar seriamente la opción de romper el trato con Sona. Estaba a punto de decidir negarse rotundamente a asistir a la reunión del restaurante, mandando al demonio tanto al Satán actual como a la deidad griega, prefiriendo quedarse en la comodidad de su silla leyendo mangas a convertirse en el centro de atención de un nido de seres extraños. Su expresión facial era tan dura y hostil que los estudiantes que pasaban a su lado se apartaban de inmediato, temiendo provocar su ira. Tsukio, vas a pasar de largo de tu salón de clases si sigue caminando con esa cara de pocos amigos. La voz suave pero firme de Tsubaki Shinra resonó justo a su lado, sacando abruptamente al juez de Garuda de sus profundos pensamientos. El guerrero detuvo su avance en seco en medio del pasillo de la academia y giró la cabeza para mirar a la vicepresidenta del consejo estudiantil. Tsubaki lo observaba con una expresión tranquila, sosteniendo unos documentos contra su pecho, siendo la única en todo el lugar que no parecía intimidada por la pesada y sombría presencia que el antiguo espectro emanaba esa mañana. Tsubaki dio un paso al frente, acomodándose los lentes mientras sostenía con firmeza los papeles del consejo estudiantil contra su pecho. Al ver que Ayako se quedaba estático mirándola con sus ojos fríos, ella soltó un leve suspiro y bajó el tono de voz para que los demás estudiantes que pasaban por el pasillo no escucharan la conversación. Sona me contó lo que pasó esta mañana en tu habitación. Ayako desvió la mirada hacia la ventana del pasillo, mostrando una clara mueca de fastidio ante la deducción de la vicepresidenta. Esa reunión es una soberana pérdida de tiempo, Shinra, respondió Ayako con su habitual tono monótono y cortante. No tengo ninguna obligación de sentarme a escuchar las exigencias de un demonio que se hace llamar rey, y mucho menos de una diosa que solo me traerá problemas del pasado. Estoy a un paso de mandar todo al diablo y quedarme en la residencia Kiryu. Tsubaki caminó un par de pasos hasta ponerse justo al lado del guerrero, imitando su acción de mirar hacia el patio de la academia para no levantar sospechas entre los alumnos. Si no vas, las cosas se pondrán mucho peor y lo sabes, explicó Tsubaki con voz calmada pero firme, intentando hacerlo entrar en razón. Déjame decirte algo para que te quedes tranquilo, Sona y yo te acompañaremos a esa reunión. No importa lo que hayas hablado con ella esta mañana, el consejo estudiantil estará ahí para supervisar los protocolos. No habrá ninguna lucha, te lo aseguro. Sirceps Lucifer va con intenciones puramente diplomáticas, y la deidad griega aceptó las condiciones. Nadie va a atacarte. Ayako soltó un bufido seco, cruzándose de brazos. ¿Luchar? No me malentiendas, mujer. No tengo miedo de una pelea, aclaró el juez de inmediato, endureciendo la voz. El miedo es un concepto ajeno para un juez del inframundo. Lo que verdaderamente me desagrada es la sola posibilidad de que esa mujer traiga consigo a uno de sus santos de oro. Odiaría tener que luchar contra un dorado en este lugar. Tsubaki lo miró de reojo, prestando atención a las palabras del espectro. No se trata de temor a la muerte o a la derrota, continuó Ayako, bajando el volumen de su voz mientras apretaba los puños dentro de sus bolsillos. Se trata de la molestia de perder la tranquilidad de este mundo. El mes que he pasado en este lugar ha sido sumamente pacífico. Demasiado tranquilo para alguien como yo. El juez se quedó en silencio por un breve instante, procesando sus propios pensamientos. En este corto período de tiempo, alejado de las exigencias despiadadas de Hades, de las masacres constantes y de las órdenes de Alone, había encontrado un estilo de vida que jamás imaginó tener. Tenía una habitación propia, ropa cómoda, comida caliente que Asia le preparaba con esmero, mangas que Tsubaki le regalaba y una rutina donde nadie le exigía sacrificar su vida por una causa sangrienta. Era una existencia llena de comodidades sencillas que, de manera inconsciente, se negaba rotundamente a dejar ir. Sabía perfectamente que desatar un combate a gran escala contra un santo de oro destruiría por completo la ciudad de Kuo y erradicaría esa valiosa paz que tanto le había costado aceptar. Tsubaki notó el sutil cambio en la postura del juez, y comprendió perfectamente cuál era el verdadero motivo de su renuencia. No era cobardía, era el deseo genuino de proteger el pequeño espacio de confort que había construido en la casa de la familia Kiryu. Entiendo, dijo Tsubaki, mostrando una sonrisa sumamente leve y comprensiva. Valorar la paz no te hace menos guerrero, Ayako. Pero precisamente por esa razón debes asistir. Si dejas plantado al Satán actual y a la facción griega, los verás como una amenaza latente rondando la ciudad.
En cambio, si vas, dejas en claro tus términos de neutralidad y aseguras que nadie perturbe tu día a día. Sona y yo nos encargaremos de que la diplomacia se mantenga intacta. No permitiremos que nadie rompa la tranquilidad que has encontrado aquí. Ayakos miró a Tsubaki por un largo segundo, midiendo la seriedad en el rostro de la vicepresidenta. El argumento de la chica era lógico. Para mantener alejadas a las moscas, primero debía dejarles claro cuál era su territorio. El juez soltó un suspiro de resignación, relajando los hombros por primera vez en toda la mañana. Eres sumamente persistente, Shinra, rezongó el antiguo espectro, dando media vuelta para caminar hacia su respectivo salón. Está bien. Iré a esa estúpida cena formal. Pero más vale que tú y la heredera Citri cumplan su palabra. Si veo el más mínimo destello de una armadura dorada o un intento de emboscada, reduciré ese restaurante y a sus comensales a cenizas, sin importar las consecuencias. Tsubaki asintió con la cabeza, satisfecha por haber logrado que el juez entrara en razón mediante la palabra. Me parece un trato justo, concluyó Tsubaki, dándose la vuelta también para retomar sus labores. Nos vemos después de clases en la salida principal. No olvides que primero debemos pasar a comprar ese traje. El resto de las horas escolares transcurrió con la misma monotonía a la que Ayakos ya se estaba acostumbrando. Durante las clases, el juez de Garuda se mantuvo estático en su asiento del fondo, ignorando por completo las explicaciones de los profesores de la Academia Kuo sobre materias humanas que le importaban un bledo. Su mirada permanecía fija en la ventana del salón, viendo el movimiento de las nubes y el paso del viento, mientras procesaba la conversación que había tenido con Tsubaki en el pasillo. La sola idea de que el mes de paz y comodidades que había conseguido pudiera verse amenazado por la presencia de una Atena o un santo de oro seguía causándole un profundo recelo, pero la lógica de la vicepresidenta del consejo estudiantil se había quedado grabada en su mente. Tenía que ir a esa cena formal si quería mantener su tranquilidad intacta. Cuando el timbre que anunciaba el final de las clases de la tarde resonó por los pasillos, los estudiantes comenzaron a desalojar las aulas con el habitual bullicio de un martes cualquiera. Ayakos se levantó de su asiento sin prisa alguna, tomó sus pertenencias de manera mecánica y caminó hacia la salida principal de la academia. Al cruzar las grandes puertas del edificio escolar, notó de inmediato que Sona Citri y Tsubaki Shinra ya lo estaban esperando a un costado del sendero principal. Ambas vestían sus uniformes escolares impecables y mantenían una postura firme y profesional que llamaba la atención de los alumnos que pasaban a su alrededor. Sona se acomodó las gafas con el dedo índice en cuanto vio acercarse al juez. Su rostro ya no mostraba el intenso sonrojo de la mañana, habiendo recuperado por completo su faceta de presidenta del consejo estudiantil, aunque evitó mirar directamente a las muñecas de sus manos, donde la presión del agarre de Ayakos ya había desaparecido gracias a su naturaleza demoníaca. Eres puntual, juez de Garuda, comentó Sona con tono formal, dando un paso al frente. Como te mencionó Tsubaki hace unas horas, hemos decidido acompañarte durante el proceso previo en la reunión. Sé que me dijiste que no querías que fuera, pero como mediadora del territorio de Kuo, mi deber es garantizar que los términos de la tregua se manejen bajo el protocolo adecuado del inframundo. Ayakos simplemente soltó un bufido de desdén, cruzándose de brazos mientras las miraba desde su imponente altura. Hagan lo que quieran, respondió el antiguo espectro con voz monótona. Solo recuerden la advertencia que le di a Shinra. Si noto el más mínimo indicio de una trampa o la presencia de un santo de oro en ese lugar, la diplomacia se terminará de inmediato. No tengo intenciones de tolerar tonterías de sus supuestos reyes o de deidades extrañas. Tsubaki dio un paso al frente, mostrando una ligera sonrisa de tranquilidad para calmar la tensión del ambiente. No habrá necesidad de llegar a esos extremos, aseguró la vicepresidenta, ajustando la correa de su bolso. Todo está fríamente calculado. Ahora, lo primero que debemos hacer es ir al centro comercial humano. Como te dijo Sona esta mañana, la etiqueta del restaurante neutral es sumamente estricta y necesitas un traje formal adecuado. No podemos permitir que te presentes con ropa casual ante el Satán actual y la delegación de la mitología griega. Las dos jóvenes demonio comenzaron a caminar hacia la salida del campus escolar, indicándole a Ayakos con un gesto que las siguiera. El juez caminó a la par de ellas, manteniendo una distancia prudente pero dejando en claro que su presencia era la que dominaba el grupo, debido a la pesada energía que, de manera inconsciente, emanaba a su alrededor.
A medida que abandonaban los terrenos de la academia y se adentraban en las calles comerciales de la ciudad de Kuo, el sol de la tarde comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que le recordaban vagamente al juez los paisajes del inframundo, aunque este entorno moderno era infinitamente más ruidoso y lleno de luces parpadeantes. Sona y Tsubaki lo vieron a través de las avenidas principales hasta llegar a una de las zonas de tiendas más exclusivas del centro de la ciudad. Ayakos observaba los aparadores con una mezcla de fastidio y curiosidad fría. La vestimenta humana moderna seguía pareciéndole una distracción innecesaria en comparación con la funcionalidad y el peso imponente de su súplice de Garuda, pero entendía que en este mundo debía jugar bajo ciertas reglas si quería conservar la comodidad de su vida actual en la residencia Kiryu. Al entrar a una boutique de trajes de alta gama, los empleados del lugar se tensaron visiblemente ante la presencia del imponente joven de cabello oscuro y mirada afilada, pero la actitud refinada y la elegancia natural de Sona Sitri disiparon de inmediato cualquier duda. Las dos chicas se tomaron el asunto con una seriedad absoluta, comenzando a revisar las distintas opciones de sacos, camisas y corbatas que se alineaban en las paredes del establecimiento, dispuestas a transformar el aspecto doméstico del juez en el de un dignatario apto para una mesa de negociaciones de nivel internacional. Sona y Tsubaki se movieron entre los estantes de la boutique, descartando trajes de colores claros o telas brillantes que no encajaban en lo absoluto con la sombría personalidad del juez de los muertos. Tras revisar varias opciones de diseñadores internacionales, Sona se detuvo frente a un conjunto específico y asintió con la cabeza, llamando a uno de los sastres del lugar para que preparara la prenda en la talla correspondiente para Ayakos. El juez de Garuda entró al probador de mala gana, bufando ante el tacto de las telas humanas. Unos minutos después, la cortina del probador se abrió y Ayakos dio un paso hacia el exterior, capturando de inmediato la atención de las dos integrantes del consejo estudiantil. El cambio era radical. Sona y Tsubaki le habían elegido un traje completamente negro, de un corte moderno y sumamente elegante que se ajustaba a la perfección a su espalda ancha y sus hombros imponentes. La camisa, del mismo tono negro azabache, prescindía por completo de corbata o moño por decisión de las chicas, quienes sabían que un accesorio tan restrictivo solo causaría el fastidio del guerrero. El juez llevaba el último botón del cuello desabrochado, dejando ver un poco de su piel y dándole un aire peligrosamente imponente pero estilizado, una mezcla perfecta entre un dignatario de alto rango y un hombre de acción. Para rematar el conjunto, le seleccionaron unos zapatos de cuero negro fino, perfectamente pulidos, que resonaban con un golpe seco y firme contra el suelo de madera de la tienda con cada paso que daba. El diseño de los zapatos, sumado a su postura erguida y su mirada afilada, completaba una presencia soberbia. Ayakos no parecía un simple estudiante asistiendo a una cena, se veía como una persona de temer, un individuo de la alta sociedad o un líder de alguna organización clandestina que exigía respeto absoluto con solo pararse en una habitación. Sona se cruzó de brazos y se acomodó las gafas, inspeccionando el resultado de arriba a abajo con una expresión de clara satisfacción profesional. El negro total te queda bien, comentó Sona con un asentimiento. Mantiene la seriedad necesaria para la mesa de negociaciones con Sir Zeus Lucifer y la delegación de la mitología griega. Tsubaki dio una pequeña vuelta alrededor de él, revisando que el largo del saco y los pantalones fuera el correcto. El sonido de los zapatos de Ayakos al cambiar de posición en el suelo de la boutique incluso hizo que los empleados del lugar dieran un paso atrás de manera inconsciente, intimidados por el aura de peligro que el traje parecía potenciar. Visualmente logras el impacto que necesitamos, Tsukio, agregó Tsubaki, mostrando una sonrisa calmada. Te ves impecable, ese calzado y la combinación oscura dictan una línea muy clara de autoridad. Ayako se miró en el gran espejo de cuerpo entero de la boutique. Se acomodó las mangas del saco negro con un movimiento seco, sintiendo que, aunque seguía prefiriendo la protección pesada de su súplice de Garuda, esta vestimenta humana al menos no entorpecía sus movimientos, y reflejaba de manera adecuada su estatus como uno de los 3 jueces del inframundo. Es aceptable, rezongó Ayakos con su habitual tono monótono, rompiendo el silencio. Al menos no me hicieron usar uno de esos estúpidos trajes de colores brillantes que usan los humanos en la televisión. Vámonos de aquí, Sitri. El tiempo sigue corriendo y odiaría llegar tarde a un lugar por culpa de la ropa. Sona asintió y sacó una tarjeta de crédito para pagar el traje de inmediato, agilizando el proceso con los empleados que no dejaban de mirar al juez con temor reverencial.
Una vez listos y con la vestimenta puesta, los tres salieron de la tienda rumbo al punto de reunión, listos para encarar la cita de las 8 de la noche. Una vez fuera de la exclusiva boutique, Sona y Tsubaki se detuvieron en una esquina de la acera, alejadas del bullicio de la clientela del centro comercial. Sona se acomodó las gafas una vez más y miró fijamente al juez, cuya imponente figura completamente de negro ya robaba las miradas de varios transeúntes. Bien, ya tienes lo necesario, dijo Sona, tomando una distancia prudente. Ve a tu casa a acomodarte y descansar un poco. Tsubaki y yo haremos lo mismo. Nosotras también debemos ir a arreglarnos adecuadamente para una reunión de esta magnitud. Recuerda que el círculo mágico de transporte se activará exactamente en el patio de la residencia Kiryu a las 7:45 de la noche. No te retrases. Ayako simplemente asintió con un leve movimiento de cabeza, sin emitir palabra. Las dos integrantes del consejo estudiantil se dieron la vuelta y se retiraron a paso firme, desapareciendo entre las calles para prepararse para la tensa jornada nocturna. El juez de Garuda caminó de regreso a la casa de la familia Kiryu. Al llegar, subió directamente a su habitación de manera silenciosa, evitando cualquier interacción temprana. Se tomó su tiempo para alistarse, se dio una ducha rápida y procedió a colocarse el traje negro con meticulosidad. Se aseguró de que la camisa azabache se ajustara bien a su musculosa espalda, dejó el último botón del cuello desabrochado tal como Sona y Tsubaki habían dictaminado, y se calzó los pulidos zapatos negros que resonaban con autoridad. Tras mirarse un segundo al espejo y acomodar su oscuro cabello, bajó las escaleras con su habitual paso pesado y firme. En la planta baja, la escena se congeló por completo. En la sala y el comedor se encontraban Asia Argento, Aika Kiryu y la madre de Aika, quienes se giraron al unísono al escuchar el seco eco de los zapatos contra los escalones. Las tres mujeres se quedaron mudas, con los ojos abiertos de par en par, impactadas por la estampa que el joven presentaba. El pensamiento fue unánime e inmediato en la mente de las tres. Se veía increíblemente sexy. El traje negro total resaltaba su imponente físico de una manera que la ropa casual o el uniforme escolar jamás habían logrado. «Bien, señora Ayakos», exclamó Asia, con las mejillas tiñéndose instantáneamente de un vivo color carmesí. Juntó sus manos contra su pecho, completamente maravillada. Se ve realmente maravilloso. Parece un príncipe de un cuento muy elegante, o un dignatario sumamente importante. Le queda perfecto. Aika, por su parte, se quedó con la boca entreabierta por un par de segundos antes de reaccionar. Soltó un silbido bajo, tratando de disimular el enorme sonrojo que también amenazaba con cubrir su rostro, cruzándose de brazos para no flaquear ante la imponente presencia del juez. Vaya, pero miren quién decidió dejar la pijama de Dragon Ball para convertirse en un modelo de revista, comentó Aika con una sonrisa pícara, aunque sus ojos recorrían el traje con evidente fascinación. Tengo que admitir que te ves extremadamente bien, Ayakos. Con ese cuello abierto y todo de negro, pareces un peligroso galán de películas de acción. Vas a romper unos cuantos corazones esta noche, definitivamente. La madre de Aika, que se encontraba limpiando la mesa, dejó el paño de lado y contempló al joven con una sonrisa de genuina admiración maternal. Ella, por supuesto, no tenía la menor idea de las naturalezas paranormales, los demonios o los espectros del inframundo. En su mente, Ayakos simplemente era un muchacho extranjero, apuesto y de carácter serio que se estaba quedando temporalmente en su hogar como amigo de su hija. «Pero qué apuesto te ves, muchacho», halagó la madre de Aika, asintiendo con aprobación. «Ese corte de traje resalta mucho tu porte. Cualquier persona que te vea en la calle sabrá que eres alguien de gran respeto. Vas a una cena muy importante, ¿verdad? Me alegra mucho ver que te tomas las cosas con tanta seriedad. Te ves guapísimo». Ayakos recibió la ráfaga de halagos y pensamientos devotos con su habitual estoicismo. Para un guerrero que solía mandar sobre legiones de muertos en el Overworld, la atención de tres mujeres humanas debido a una simple vestimenta de tela le resultaba una distracción trivial, aunque internamente agradeció que no cuestionaran sus motivos. «Tengo un compromiso», se limitó a responder el juez con su voz grave y monótona, mirando el reloj de la pared. Eran exactamente las 7:44 de la noche. Sin decir más, dio media vuelta y caminó hacia la puerta del patio trasero. Las tres mujeres se asomaron levemente por la ventana de la cocina para verlo salir, todavía suspirando internamente por el impacto visual de su vestimenta. Al pisar el césped del patio, la noche ya había caído por completo sobre Kuo.
Justo en el centro del jardín, el aire comenzó a zumbar sutilmente y un brillo de color azul intenso empezó a dibujarse en la tierra. El círculo mágico del clan Citri se estaba manifestando con perfecta puntualidad. Ayakos caminó con paso firme y se colocó en el centro del emblema luminoso, dejando que la energía mágica lo envolviera por completo para transportarlo directamente hacia el restaurante de la zona neutral, listo para encarar la mesa de negociaciones. El círculo mágico de color azul parpadeó por última vez antes de desvanecerse por completo, dejando a Ayakos de pie sobre el frío suelo de concreto de un callejón oscuro y apartado. El aire de la noche en la zona neutral se sentía ligeramente distinto, cargado de una mezcla de energías residuales de diversas facciones que vigilaban el perímetro. Justo frente a él, recargadas contra la pared de ladrillos del callejón para no llamar la atención desde la avenida principal, se encontraban Sona Citri y Tsubaki Shinra. Ambas habían dejado atrás los uniformes escolares de la academia y vestían de una manera sumamente elegante y madura, adecuada para una cumbre formal entre mitologías. Tsubaki llevaba un vestido largo de color morado oscuro que se ceñía a su silueta y contrastaba de forma llamativa con su largo cabello negro. El diseño contaba con un pronunciado escote que dejaba al descubierto sus grandes y prominentes pechos, dándole una apariencia sumamente atractiva y madura que distaba mucho de su habitual faceta como vicepresidenta del consejo estudiantil. Por otro lado, Sona vestía un vestido de una sola pieza en color negro azabache, confeccionado con una tela fina que se amoldaba perfectamente a sus curvas. El corte del vestido hacía que su cintura se viera sumamente estrecha y definida, mientras que la parte baja se ajustaba con firmeza, marcando de forma pronunciada su trasero con cada sutil movimiento que realizaba al acomodarse las gafas. Ayakos caminó hacia ellas con total normalidad, sin inmutarse por el ambiente sombrío del callejón. El eco seco de sus zapatos negros pulidos resonó en las paredes de concreto. ¿Dónde será la reunión?, preguntó el juez de Garuda directamente, rompiendo el silencio con su habitual voz grave y monótona. Las dos chicas dieron un paso al frente al mismo tiempo, quedando a escasos centímetros de su imponente figura negra. Te guiaremos, Suikyo, respondió Sona, utilizando deliberadamente su nombre humano para mantener el perfil bajo en las calles de la zona neutral. De manera coordinada, Sona se colocó al lado izquierdo del guerrero y Tsubaki al lado derecho. Sona extendió su mano y lo tomó firmemente del bíceps izquierdo, sintiendo la dureza y la musculatura compacta del juez bajo la tela del saco negro. Tsubaki hizo exactamente lo mismo, sujetando su bíceps derecho con suavidad pero con firmeza. La cercanía física fue inmediata. El juez era considerablemente más alto, lo que obligaba a las dos chicas a inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba para mantener el contacto visual. El restaurante está a solo 2 calles de aquí, explicó Tsubaki en voz baja, guiándolo mientras caminaban juntos hacia la salida del callejón. Es un establecimiento privado que cuenta con barreras de aislamiento mágico de alto nivel. Ningún humano común puede ver o oír lo que ocurre en su interior. Mientras avanzaban a paso lento por la acera semivacía, envueltos por la iluminación tenue de los faroles públicos, se produjo un instante de silencio donde la proximidad comenzó a surtir efecto en los tres. Ayakos, a pesar de su usual frialdad de espectro, no pudo evitar percibir el aroma sutil a perfume floral que emanaba de ambas jóvenes, así como la suave textura de sus cuerpos rozando los costados de sus brazos. Al mirar de reojo, la vista del pronunciado escote de Tsubaki y la delicada línea de la cintura de Sona bajo la luz nocturna despertaron en él una atracción física genuina. Por su parte, Sona y Tsubaki experimentaron un vuelco en el corazón al avanzar pegadas a él. El calor corporal que Ayakos emanaba, sumado al porte soberbio que el traje negro total le otorgaba, las hacía sentir extrañamente protegidas y sumisas ante su presencia. El roce de sus manos contra los bíceps del juez les generaba una descarga de nerviosismo y deseo que amenazaba con romper su compostura profesional. Ambas sabían perfectamente el nivel de peligro que este hombre representaba, pero esa misma aura de muerte y poder absoluto la encontraban irresistiblemente atractiva. Durante un breve segundo, los tres se detuvieron a mitad de la acera oscura, cruzando miradas cargadas de una tensión silenciosa y una atracción mutua sumamente intensa que hizo que la respiración de las dos demonios se acelerara. Sona carraspeó levemente, interrumpiendo el momento para no perder el control de la situación ante su vicepresidenta. Debemos mantener la concentración, advirtió Sona, con un ligero e imperceptible tono carmesí en sus mejillas mientras seguía sujetando el brazo del guerrero. Sirceps ya debe estar en la mesa.
La delegación griega también llegó hace unos minutos. Recuerda, Suikyo, no provoques a nadie. Ayako soltó un bufido despectivo, rompiendo la tensión del momento y reanudando la marcha con paso firme, arrastrando sutilmente a las dos chicas consigo debido a su fuerza superior. Ya se los dije antes, Citri, respondió Ayakos, mirando al frente con sus ojos afilados. Mi temperamento dependerá enteramente de cómo se comporten esos supuestos reyes y esa diosa. Si juegan limpio, mantendrán la paz que tanto les interesa. Si intentan pasarse de listos, destruiré ese lugar sin importar quién esté sentado a la mesa. Tsubaki sonrió de medio lado, apretando un poco más el agarre en el bíceps del juez, mientras doblaban la esquina hacia la entrada del lujoso restaurante. Nosotras nos encargaremos, Tsukio, todo saldrá bien, concluyó Tsubaki con confianza. Yakos, Sona y Tsubaki cruzaron la entrada del reservado de alta categoría, un salón privado de paredes caoba y luz cálida aislado por completo del exterior mediante complejas barreras mágicas. Al fondo de la habitación, junto a una imponente mesa redonda de madera pulida, se encontraban los dos líderes de las facciones esperando el inicio de la cumbre. Al escuchar el seco y firme eco de los zapatos de Ayakos contra el suelo, Sirceps Lucifer se paró de su asiento de inmediato. El actual Satán vestía un traje de 3 piezas sumamente lujoso, de un color rojo carmesí oscuro, que hacía juego con su característico cabello largo, que denotaban su altísimo estatus como el máximo líder del inframundo. Su postura era relajada pero emanaba una presión mágica formidable que se mantuvo contenida por pura cortesía. A su lado, la representación de la mitología griega hizo lo propio. La diosa Atena se levantó con una elegancia innata. Era una joven de facciones finas, con un largo y hermoso cabello morado que caía sobre sus hombros y unos ojos azules profundos que destellaban con una inteligencia milenaria. Vestía un vestido lindo de seda blanca con detalles dorados en los bordes que acentuaba su figura divina de manera sutil y respetuosa, denotando una naturaleza puramente diplomática. Sona y Tsubaki soltaron lentamente los bíceps de Ayakos, dando un paso hacia atrás para colocarse a los costados del juez en una formación de guardia y respeto, permitiendo que el guerrero avanzara hacia el centro del reservado. Es un verdadero honor tenerlo aquí, juez de Garuda, saludó la joven de cabello morado, esbozando una sonrisa suave y saludando al juez con mucha cordialidad, inclinando la cabeza levemente en un gesto de paz que desconcertó un poco las expectativas hostiles que Ayakos traía en mente. Sirceps Lucifer caminó un par de pasos hacia el frente, extendiendo una mano en señal de bienvenida mientras recorría con la mirada el impecable atuendo negro total del antiguo espectro. Debo admitir que la presidenta Citri no exageraba en sus reportes, comentó Sirceps, elogiando su porte con un tono de voz maduro y amigable. Ese traje negro le queda a la perfección, señora Ayakos. Transmite la autoridad exacta de un dignatario de su calibre. He escuchado mucho sobre usted y los recientes acontecimientos en la iglesia de la ciudad. La forma en que manejó la situación demostró un poder que pocos en este mundo poseen. Ayakos se detuvo a 1 metro de la mesa, manteniendo su rostro serio y sus ojos oscuros fijos principalmente en la figura de la chica de cabello morado. La cordialidad de ambos líderes no disminuyó su desconfianza, pero el juez se mantuvo estático, analizando la energía de la deidad que tenía enfrente, la cual difería drásticamente del cosmos que recordaba de su propio pasado. Sirceps Lucifer hizo un ademán cortés con la mano, indicando las elegantes sillas de cuero que rodeaban la mesa redonda. Por favor, tomen asiento, invitó el Satán con una sonrisa amable. No hay necesidad de que permanezcamos de pie cuando tenemos una cena excelente por delante. Ayakos se movió con su habitual paso firme y se sentó en una de las sillas principales. Sona y Tsubaki se acomodaron de inmediato a sus costados, manteniendo sus posturas erguidas y elegantes. El vestido negro de Sona y el morado de Tsubaki se acomodaron con delicadeza, atrayendo por un breve instante la mirada de reojo del juez, quien aún recordaba la intensa atracción física que había sentido en el callejón. Sirceps y la diosa Atena regresaron a sus respectivos lugares, quedando frente a frente con el antiguo espectro. Un camarero del lugar, que portaba un uniforme impecable y se movía con una discreción, se acercó con las cartas del menú. ¿Les gustaría ordenar algo para empezar?, preguntó Sirceps, mirando a sus invitados. Este lugar prepara cortes de carne excelentes y vinos de la más alta categoría. Les recomiendo pedir sin reservas. Ayakos simplemente negó con la cabeza, manteniendo las manos apoyadas sobre sus muslos, justo encima de la tela negra de su pantalón.
Un agua simple es suficiente para mí, respondió el juez con su voz grave. No vine aquí por la comida humana. Traiga lo mismo para mí, por favor, secundó Sona, acomodándose las gafas para ocultar que el ambiente sofisticado todavía le generaba una ligera tensión debido a la presencia de su superior político. Tsubaki, por su parte, pidió una copa de vino tinto con un tono de voz suave que hizo resaltar su pronunciado escote. Una vez que el camarero tomó las órdenes de Sir Zetsu y Athena y se retiró del reservado, el líder de los demonios comenzó una leve charla amigable para romper el hielo. Habló sobre la arquitectura de la ciudad de Kuo, hizo algunos comentarios jocosos sobre lo difícil que era lidiar con el papeleo administrativo del inframundo y elogió el trabajo que Sona y Tsubaki realizaban manteniendo el orden en la academia. La actitud sumamente relajada y carismática de Sir Zetsu, sumada a los comentarios inteligentes de Sona que complementaban la conversación, comenzó a surtir efecto en el ambiente. Ayako sintió como la tensión acumulada en sus hombros desde la mañana empezaba a bajar de forma gradual. Aquello no se sentía como una emboscada sangrienta ni como los oscuros y claustrofóbicos pasillos del castillo de Hades. Era una reunión genuinamente civilizada. El mes de comodidades y tranquilidad que tanto apreciaba en la casa Kiryu parecía haberse reflejado en esta cena, lo que le permitió relajarse un poco bajo la tela de su impecable traje negro. Sin embargo, el juez de Garuda no había olvidado el motivo principal de su asistencia. Cuando el camarero dejó las bebidas sobre la mesa y se retiró de nuevo, el silencio cayó sutilmente en el reservado. Ayako fijó sus ojos oscuros y afilados directamente en la deidad que se sentaba frente a él. La plática entre Ayako y Athena finalmente había llegado. Inclinándose ligeramente hacia adelante, dejando que el último botón desabrochado de su camisa azabache revelara su postura dominante, el juez le hizo una pregunta directa y sin anestesia, cortando cualquier intento de formalidad superficial. Dime una cosa, mujer, soltó Ayako, endureciendo el tono. ¿Tienes 12 santos de oro bajo tu mando en este mundo? Sona y Tsubaki se tensaron visiblemente en sus asientos, conteniendo la respiración ante la audacia y la hostilidad implícita en la pregunta del juez. Sir Zetsu simplemente enarcó una ceja, sumamente interesado en la respuesta. La joven de cabello morado no se ofendió en lo absoluto por el tono demandante del espectro. Al contrario, Athena hizo una sonrisa suave y sumamente hermosa, una expresión llena de una paciencia milenaria que denotaba que comprendía perfectamente de dónde venía la desconfianza del guerrero. Para nada, juez de Garuda, respondió Athena con una voz melodiosa y calmada. Ayako se entrecerró los ojos, analizando la veracidad de sus palabras a través del flujo de su energía. No detectó ninguna mentira. Sin embargo, continuó Athena, cruzando sus delicadas manos sobre la mesa de madera, creo saber algo sobre eso. He detectado las anomalías en el tejido dimensional de esta región y los registros antiguos hablan de un plano existencial donde las cosas ocurrieron diferente. Ayako se recostó lentamente en su silla de cuero, manteniendo la mirada fija en los ojos azules de la diosa. El roce sutil de los vestidos de Sona y Tsubaki a sus costados le recordó que no estaba solo en la habitación, pero toda su atención estaba puesta en las palabras de la deidad de cabello morado. La revelación de que el concepto del cosmos y las armaduras existiera en los registros antiguos de este mundo, aunque fuera como un mito olvidado, encendió una chispa de genuino interés en su mente. ¿Diferente? Explícame, demandó Ayako con su habitual voz grave, cruzándose de brazos de manera pausada. Athena asintió con suavidad, manteniendo esa expresión de paciencia milenaria que comenzaba a resultarle extrañamente cómoda al juez. Hay un registro muy antiguo en nuestra mitología que habla de armaduras sagradas y de una energía primordial llamada cosmos, explicó Athena, inclinándose un poco hacia el frente. Durante milenios, los altos mandos de las facciones, desde Zeus, Hades hasta Poseidón, pensamos que ese registro se refería a las Sacred Gears y a la magia primitiva de los primeros días del mundo. Pero a decir verdad, es algo que murió hace mucho tiempo. Es un conocimiento que se perdió casi por completo en el registro de la historia actual. Sir Zetsu Lucifer escuchaba con suma atención, manteniendo su copa de vino a mitad de camino, demostrando que incluso para el Satán actual esta información era sumamente novedosa y resguardada. Sona y Tsubaki permanecían inmóviles, fascinadas por la revelación de que el poder del juez perteneciera a una leyenda que las propias divinidades locales habían malinterpretado durante eras.
Sin embargo, al escuchar de la energía que desataste en la iglesia y la estructura de esa armadura oscura, comprendí que estábamos equivocados, continuó la diosa de cabello morado, mirando fijamente el rostro serio del espectro. Creo que tú encajas perfectamente en esa descripción de los textos perdidos. Vengo aquí para escuchar tu historia. ¿Crees poder contármela? A cambio de tus palabras, te daré algo que es de tu total interés. Sé que no buscas regresar, pero sé que deseas comprender la razón exacta de tu existencia en este plano. Ayako se quedó en silencio por unos segundos, permitiendo que el eco de la propuesta de Athena flotara en el reservado del restaurante. Su traje negro total y su cuello desabrochado le daban un aire sumamente dominante en la mesa. Miró de reojo a Sona y a Tsubaki, sintiendo el sutil apoyo de su presencia, y luego regresó la vista a la deidad griega, sopesando si valía la pena revelar los secretos de la Guerra Santa a los líderes de este pacífico y extraño universo. Ayakos guardó silencio durante un largo momento, dejando que la expectación en la mesa creciera. El roce sutil de los vestidos de Sona y Tsubaki a sus costados parecía anclarlo a la realidad de ese lujoso reservado, un contraste absoluto con los violentos recuerdos que cruzaban su mente. Finalmente, el juez de Garuda exhaló un suspiro pausado y apoyó ambos brazos sobre la mesa de madera caoba, entrelazando sus dedos. Su imponente figura completamente de negro y el botón desabrochado de su camisa le daban un aire de absoluta autoridad. Está bien, Athena. Ya que tienes tanto interés y posees algo que me concierne, te ilustraré sobre lo que verdaderamente es el cosmos, comenzó Ayakos, con su voz grave y monótona resonando con una fuerza imponente en la habitación. Ustedes, las facciones de este mundo, están acostumbrados a depender de la magia externa, de los círculos de invocación o de las Sacred Gears, que no son más que herramientas. Pero el cosmos es algo infinitamente más primitivo y puro. Sirceps Lucifer dejó su copa sobre la mesa, completamente concentrado, mientras Sona y Tsubaki se inclinaban sutilmente hacia adelante, cautivadas por el tono místico y severo que el guerrero estaba adoptando. Para entender el cosmos, debes entender el origen de todo, explicó Ayakos, fijando sus ojos afilados en la deidad de cabello morado. En el principio de los tiempos, ocurrió el Big Bang. Una explosión de proporciones inimaginables que dio origen al universo entero. Todo lo que existe hoy en día, las estrellas, los planetas, la tierra que pisan, e incluso nuestros propios cuerpos, nació de esa misma chispa primordial. El juez hizo una breve pausa, dejando que la magnitud de sus palabras se asentara en el reservado del restaurante. Cada ser humano, cada ser vivo que habita este plano, es en realidad un pequeño universo en miniatura. Llevamos dentro de nosotros los mismos átomos y la misma energía que encendió el Big Bang. Eso es el cosmos, el universo interior que reside en el fondo de nuestras almas. La magia que ustedes usan manipula el entorno, pero el cosmos consiste en mirar hacia adentro, en concentrar esa energía estelar latente en el cuerpo y hacerla estallar. Tsubaki contuvo el aliento, asombrada por la explicación, mientras el escote de su vestido morado subía y bajaba sutilmente con su respiración contenida. Sona, por su parte, procesaba la información con su mente analítica, dándose cuenta de que la escala de poder de la que hablaba Ayakos operaba bajo reglas completamente ajenas a la lógica de los demonios. Cuando un guerrero aprende a encender su cosmos, es capaz de realizar milagros que desafían las leyes de la física, continuó el antiguo espectro, con un destello frío y soberbio en su mirada. Al concentrar y hacer explotar ese universo interno, un santo de Athena o un espectro de Hades puede desgarrar el cielo con un solo puño o abrir grietas en la tierra con una patada. No necesitamos conjurar hechizos ni depender de un artefacto místico. Destruimos los átomos de las cosas desde su estructura más básica utilizando la fuerza de la creación misma. Las armaduras que mencionan tus registros, ya sean los ropajes sagrados o mis propios súplices del inframundo, no son simples protecciones mágicas. Son herramientas forjadas para resonar con esa energía astral y potenciarla. Sirceps asintió lentamente, visiblemente impresionado por la profundidad filosófica y destructiva de ese poder. Ya veo, murmuró la deidad de cabello morado, asimilando cada palabra con una mezcla de respeto y fascinación. Una energía basada en la destrucción atómica a través del universo interior. Eso explica por qué tu poder se sintió tan devastador y diferente a todo lo que conocemos en nuestras fronteras. Ayako se recostó de nuevo en su silla, acomodándose las mangas de su saco negro con un movimiento seco, dando por terminada su explicación. Eso es el cosmos, Athena.
Una fuerza que nació con el inicio del tiempo y que mi señora dominaba a la perfección en mi línea temporal, concluyó el juez, mirando fijamente a la diosa. Ya he cumplido con mi parte. Te he entregado el conocimiento sobre la energía de mi mundo. Ahora te toca hablar a ti. Dime qué es lo que sabes sobre mi aparición en este plano y por qué carajos estoy varado en esta pacífica ciudad. Atena soltó un suspiro largo y pesado, desviando la mirada por un breve instante hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa antes de fijar sus ojos azules directamente en los del juez de Garuda. La seriedad en su rostro apagó cualquier rastro de la amabilidad superficial de la cena. Has sido invocado por un artefacto de mi mitología, soltó Atena de forma directa, sin rodeos ni adornos. El propósito original de ese objeto era traer a un guerrero al azar de entre los registros perdidos, pero por algún motivo desconocido el proceso falló y no apareciste donde debías. Estábamos buscando recuperar un poco de esa energía de la que hablaban las leyendas, pero al hacerlo, terminamos arrastrándote a ti hasta aquí. Sona y Tsubaki intercambiaron una mirada rápida y tensa. La revelación de que una de las deidades principales de la facción griega era la responsable directa de la alteración dimensional en Quo ponía las cosas en un terreno sumamente delicado. Circeps se mantuvo en silencio, cruzando los dedos frente a su rostro, atento a la reacción del antiguo espectro. Al parecer, no hay nada de esa energía que mencionas en los seres actuales de este mundo, continuó la diosa de cabello morado, con un tono de voz cargado de una profunda y sincera culpa. El cosmos se extinguió por completo en nuestra realidad hace eras. Sé perfectamente que vienes de otro lugar, de un plano completamente ajeno al nuestro, y por el hecho de traerte aquí, la culpa es enteramente mía. Discúlpame. En un acto que dejó completamente mudos a los dos demonios del consejo estudiantil, la imponente y hermosa diosa de la mitología griega, inclinó la cabeza hacia adelante frente al juez, mostrando un respeto y un arrepentimiento genuinos que raramente se verían en una divinidad de su estatus. Por el egoísmo de mi facción, fuiste arrebatado de tu plano existencial y de tus obligaciones, concluyó Atena, manteniendo la cabeza inclinada. Estábamos desesperados por entender el mito del cosmos, y en nuestro intento egoísta de obtener poder, quebramos las barreras dimensionales y te condenamos a quedar varado en esta época. Ayako se quedó completamente inmóvil en su asiento de cuero, con los brazos cruzados sobre el pecho. La tela negra de su lujoso traje se tensó levemente debido a la rigidez de su postura. Sona y Tsubaki contuvieron el aliento a sus costados. Tsubaki apretó discretamente el bíceps del juez por debajo de la mesa, un gesto inconsciente de preocupación, temiendo que la furia del espectro estallara en ese mismo instante y redujera el reservado a cenizas. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, Ayakos no desató su cosmos de inmediato. Sus ojos oscuros escanearon la figura de la diosa inclinada, analizando la pureza de sus palabras. Sentir que una deidad, la figura que en su mundo original representaba a su enemigo mortal, se humillara y le pidiera perdón de esa manera por un error de cálculo, provocó un silencio denso y electrizante en toda la habitación. Ayakos mantuvo la mirada fija en la deidad que permanecía con la cabeza inclinada ante él. El silencio en el reservado se volvió tan denso que el sutil roce de las telas de Sona y Tsubaki al tensarse en sus asientos parecía el único sonido en kilómetros a la redonda. Tsubaki, cuyo pronunciado escote subía y bajaba con rapidez por la expectación, relajó un poco el agarre en el brazo del juez, al notar que la energía atómica del guerrero no mostraba intenciones de estallar. Finalmente, el juez de Garuda soltó un bufido seco, una especie de risa carente de gracia que rompió la solemnidad del momento. Levanta la cabeza, Atena, ordenó Ayakos con su habitual voz grave y monótona. No hay necesidad de que te rebajes de esa manera. A decir verdad, no me importa en lo más mínimo que me hayas sacado de mi plano original. El lugar donde estaba, era un absoluto infierno, 1000 veces peor que esta patética y pacífica ciudad. La diosa de cabello morado irguió el torso lentamente, mostrando una expresión de genuino asombro que rápidamente se transformó en una suave y aliviada sonrisa al comprobar que las sospechas de una represalia violenta por parte del juez eran infundadas. Circeps Lucifer exhaló el aire que contenía, visiblemente complacido por el rumbo pacífico que tomaba la negociación, mientras Sona se acomodaba las gafas, fascinada por el pragmatismo desalmado del espectro. Peor, repitió Atena, intrigada por sus palabras. Ayako se recostó en su silla, acomodándose las mangas de su saco negro en un movimiento pausado que irradiaba una sombría soberbia.
Ustedes no tienen idea de lo que es una verdadera guerra santa, comenzó a relatar el antiguo espectro, con la mirada fija en el vacío de sus recuerdos. En mi mundo, la existencia misma era una constante carnicería. Fui uno de los 3 jueces del inframundo, un comandante del ejército de Hades destinado a guiar a las legiones de la muerte para sumergir a la tierra en una oscuridad eterna. Pasé mi vida entera entre el olor a sangre, el crujir de los huesos y el brillo implacable de las armaduras de mis enemigos. La última vez que recuerdo haber estado consciente en mi plano, mi propio Dios me despojó de mi estatus tras un fracaso y mi destino no era más que la humillación o la muerte en un campo de batalla devastado. Sona y Tsubaki escuchaban con un escalofrío recorriéndoles la espina dorsal. La descripción de una vida dedicada puramente a la aniquilación sistemática bajo el mandato de un Hades despiadado les hacía comprender perfectamente por qué el juez valoraba tanto las comodidades mundanas, los mangas y la comida caliente que había descubierto durante su mes de estancia en la residencia Kiryu. Este universo moderno, con todas sus trivialidades, era el paraíso comparado con su sangriento pasado. Sin embargo, la expresión de Ayako se endureció de golpe, y sus ojos oscuros se clavaron con frialdad en las pupilas azules de la deidad griega. No obstante, sentenció el juez, inclinándose hacia adelante de modo que el último botón desabrochado de su camisa azabache enfatizó su imponente postura dominante, el hecho de que mi vida anterior fuera una basura no borra tu error. Fuiste egoísta, tú misma lo has dicho. Tu facción manipuló el tejido dimensional por pura codicia de poder y me arrastró a este lugar sin mi consentimiento. Así que dame algo de compensación, diosa. Sircech se enarcó una ceja, divertido por la audacia del guerrero, mientras Athena mantenía su sonrisa, asumiendo con total madurez que el juez de Garuda no dejaría pasar la oportunidad de cobrar una deuda legítima.